Nuestro Padre, qué privilegio tan grande llamarte Padre. Eres el mejor de los padres, el Padre ideal, el Padre perfecto, el Padre que nos ama. Y gracias por habernos dejado tu santa palabra. Como buen Padre nos das consejos que son valiosos para nuestra preparación para aquel gran día cuando venga Jesús. Te pedimos que nos bendigas esta noche. Danos mentes claras, corazones dispuestos. También te ruego, Señor, que tú bendigas a todos los que están presentes. También a los que están viendo a través de las redes sociales. Te lo imploramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Esta noche o esta tarde vamos a hablar del sábado. El sábado tiene una gran dimensión profética, porque sabemos que la crisis final tendrá que ver con el día de reposo. Sabemos que la competencia es entre el sello de Dios, el santo sábado del Señor, y la marca de la bestia, que es el día de reposo falso. Así que esta noche vamos a estudiar sobre el sábado, 3 dimensiones del sábado. Quiero comenzar yendo a Génesis 1, 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. Y vamos a encontrar que antes de la semana de la creación, este planeta tenía 4 problemas, antes que se comenzara la semana de la creación. Aquí lo encontramos en Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, número 1, ¿qué? Desordenada. ¿Y qué más? Segundo problema, vacía. Tercer problema, ¿y las qué? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Antes de la semana de la creación, este planeta estaba desordenado, vacío, sin luz. Y al continuar leyendo el capítulo 1, nos damos cuenta que el planeta estaba sin vida. Ahora, quiero mencionar algo sobre el significado de la palabra vacía. En un léxico o en un diccionario bíblico se da esta definición de la palabra vacía. La palabra vacía representa el estado de la materia después que Dios la había creado. ¿Entendieron eso? Vacía se refiere a la materia después que Dios había creado la materia, pero antes de haberla formado para ser habitada. Es decir, antes de Dios crear la materia, la tierra estaba vacía, pero luego Dios llenó el planeta para que pudiera ser habitado el planeta. Ahora vamos a repasar los 7 días de la creación. Yo sé que nosotros sabemos esto, pero se van a dar cuenta por qué voy a recalcar lo que Dios hizo cada día de la creación. El primer día Dios creó la luz y comenzó el ciclo de día y noche. El segundo día creó la atmósfera y puso aguas arriba del planeta y aguas debajo de la tierra. El tercer día Dios creó la tierra seca y toda la vegetación en la tierra seca. El cuarto día, ahora escuchen la palabra que voy a usar. El cuarto día Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares. Usted que no dije creó. Ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares. Vamos a hablar más de eso en unos momentos. El quinto día Dios llenó las aguas con criaturas marinas y los cielos con pájaros y con aves. El sexto día Dios creó los animales terrestres y luego Adán y Eva, los seres humanos. Y el séptimo día creó el sábado o hizo el sábado. Y usted dice, pastor, ¿Dios hizo el sábado? Claro que sí. El sábado fue hecho para el hombre. Es decir, es parte de la semana de la creación. Así que ese es el proceso de la semana primera
de este planeta. Ahora vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿quién fue el creador? Bueno, usted dice, pastor, si usted no sabe eso, entonces no está leyendo la Biblia. Porque Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue Dios el creador. Pero la Biblia dice que hay tres personas que son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres desempeñó la obra activa de crear? En realidad fue Cristo Jesús. El Padre fue el arquitecto. El Padre diseñó el plan de la creación y el Señor Jesucristo ejecutó el plan o implementó el plan. Es decir, el Padre fue el arquitecto y el Señor Jesucristo fue el albañil, por así decirlo. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe que Jesús fue el que desempeñó la parte activa de la creación? El que hizo la creación, Padre hizo el diseño, hizo el plan, pero ¿cómo sabemos que Jesús implementó el plan? Ahora quiero que notemos varios textos. Noten que hay tres elementos claves en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. En el principio, la palabra principio, creó, segundo concepto, Dios, tercer concepto, cielos y tierra. Así que en el principio creó Dios, cielos y tierra. Ahora vamos a Juan 1, 1 al 3, donde se repiten esas mismas tres expresiones. En Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio, ahí está, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está el segundo elemento, Dios. En el principio el verbo, quien era Dios, este era en el principio con Dios, y luego dice que creó el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús, porque el verbo fue hecho carne. Así que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1 al 3 nos dice que el creador al principio no fue ni más ni menos que el verbo o la palabra de Dios. Amén. Por eso el Salmo 33 y el versículo 6 y el versículo 9, Salmo 33, 6 y 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. La palabra ejército se refiere a los ángeles aquí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Cristo. ¿Saben que ese versículo, en el principio era el verbo, se puede traducir en el principio era la palabra? La palabra verbo y la palabra palabra son intercambiables. Ahora, escuchen esta cita extraordinaria de Elena G. de White. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1131. Escuchen lo que dice. Lo que es el habla al pensamiento. Pensamos y luego, ojalá. Ese es el plan. Pensamos y luego ¿qué? Hablamos lo que pensamos. Así que dice, así como es el habla al pensamiento, es Cristo con el Padre invisible. Qué tremenda cita. El Padre piensa y Jesús habla lo que el Padre piensa. El Padre es el arquitecto. Jesús implementa la voluntad del Padre y se lo voy a comprobar bíblicamente. Nota lo que dice Génesis 1. Y el versículo 26, Génesis 1 y el versículo 26. Hay una persona que está hablando con otra en este versículo. Dice, entonces dijo Dios, se refiere a Dios el Padre. Se lo voy a mostrar en un momento. Entonces dijo Dios, hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Uno le está hablando al otro y está diciendo, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Ahora la pregunta clave es ¿quién estaba hablando con quién? Vamos a leer Primeros Escritos, página 145, para ver quién le dijo a quién: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El que tomó la iniciativa fue Dios el Padre. Dice ahí en Primeros Escritos: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. ¿Quién le estaba hablando a quién? ¿Quién tomó la iniciativa? El Padre tomó la iniciativa y le dijo al Hijo: vamos a implementar el plan de la creación. Vamos a leer algunos versículos que comprueban cómo fue la creación. El Padre a través del Hijo. 1 Corintios 8 y el versículo 6. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Fíjense lo que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿De quién proceden todas las cosas? Del Padre. Pero ahora escuchen: y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Cuando se habla de la creación en el Nuevo Testamento, muchas veces se usa una preposición, la preposición dia, que significa por medio de. Esto se hace por medio de otra cosa. Y se usa 2 veces en este versículo, porque dice aquí claramente que el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Padre por medio de el Señor Jesucristo. Noten Hebreos 1, 1 y 2. Quiero recalcar este punto. Ustedes van a ver por qué estoy recalcando este punto. Hebreos 1, 1 y 2. Dios está hablando del Padre, ya van a ver, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Amén. ¿Cómo nos habla el Padre? Por medio del Hijo. Entonces el Hijo es la palabra del Padre. Amén. O el verbo del Padre. Así que dice, nos ha hablado por medio, otra vez, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todo. ¿Quién lo constituyó? El Padre. Y por quien, otra vez por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo fue que el Padre hizo el universo? Por medio de Jesús. Amén. El que desempeñó la obra activa, el que habló y existió, el que formó, fue Cristo Jesús. Amén. Noten lo que dice Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Nuevamente encontramos la preposición dia, por medio de. Dice, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Significa que Él es el primogénito o el soberano sobre toda creación. No tengo tiempo de entrar a hablar sobre el asunto primogénito. Se usa para hablar de una persona que nace de nuevo, pero no se usa en ese sentido aquí. En la Biblia también primogénito significa el preeminente. Por ejemplo, Dios dice: David es mi primogénito, pero David fue el último hijo, no fue el primero en nacer. Y la Biblia dice que Jacob era el primogénito, pero Esaú nació primero. Esto no está hablando de prioridad de nacimiento, sino de preeminencia. Así que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, solo en la tierra. Noten, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, es decir, todas las cosas continúan funcionando por el poder de Él.
Ahora, hay un versículo que parece contradecir esto. Hay un versículo que parece decir que el Padre fue el creador. Y ese se encuentra en Apocalipsis 4 y el versículo 11. Ahí el Padre está sentado sobre su trono. Y los seres celestiales le están rindiendo homenaje, están cantando un himno de alabanza al Padre que está sentado en el trono. Y fíjense lo que dicen en este himno los seres celestiales. Dice allí: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Oh, entonces dice que el Padre fue el que creó todas las cosas. Pero terminemos de leer el versículo. Sigue diciendo: y por tu voluntad existen. ¿En qué sentido es el creador el Padre? En el sentido que es por la voluntad de Él existen. Y luego dice: y fueron creadas. No dice: no, tú las creaste. Dice: fueron creadas. Es decir, es voz pasiva. Alguien está haciéndolo que no es el Padre. Ahora leamos lo que dice el Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 14, dice: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Quién creó a las huestes del cielo? Jesús. ¿Las creó antes de crear al hombre? Sí. ¿Sí? Sí. Claro, antes de crear al hombre. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo, ahora escuchen, Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, es decir, en contra del plan del Padre, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Ahora, ¿por qué es que yo he enfatizado este punto? Porque cuando reconocemos que Jesús fue el creador, Él creó también el sábado. El sábado no es el día de los judíos, es el día de Jesús. Amén. Porque en la misma semana de la creación, Jesús hizo el sábado. Porque dice en Juan 1 al 3, todas las cosas por Él, por el Verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Es decir, el sábado es el día de Jesús, porque Él lo creó. Yo pregunto, ¿a quién le pertenece la luz? ¿Por qué? ¿Por qué le pertenece a Jesús? Bueno, yo le pregunto, ¿a quién le pertenece el firmamento? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿A quién le pertenece la vegetación? A Jesús. ¿Por qué? Porque lo hizo. ¿A quién le pertenece el sol, la luna y las estrellas? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él los hizo. ¿A quién le pertenecen las aves y los peces? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él los hizo. ¿A quién le pertenecen los animales terrestres? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él los hizo. ¿A quién le pertenece el hombre y la mujer, los seres humanos? A Jesús. ¿Por qué? Porque los hizo. Pero el sábado le pertenece a los judíos. No. ¿Ven lo absurdo que es? Absolutamente absurdo. Decir que el sábado es de los judíos cuando fue creado por Jesús. Y todo es de Jesús, incluyendo el día que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Ahora, una de las perplejidades del relato de la creación es la cuestión sobre de dónde vino la luz el primer día de la semana. Mucha gente dice, bueno, la luz del primer día fue la gloria de Dios que alumbró. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde vinieron las tinieblas del primer día? Porque dice que el primer día tuvo mañana y tuvo tarde. Tuvo luz y oscuridad. Entonces Dios brilló por 12 horas y después dejó de brillar por 12 horas. Hay una mejor explicación, hermanos y hermanas. ¿De dónde vino la luz el primer día de la semana? Pues vamos a leer Génesis 1, 3 al 5. Génesis 1, 3 al 5. Yo luché con esto por un buen rato, por años. ¿De dónde vino la luz? ¿De dónde vino la luz? Y entonces voy a compartir ahora con ustedes lo que descubrí. Génesis 1, 3 al 5. Está hablando del primer día. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena. Ahora escuchen. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? El primer día. El primer día, ok, muy bien. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Cuándo llegó a existir el día y la noche? El primer día. El primer día. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿El primer día tuvo tarde y mañana? Sí. Claro que sí. Ahora entonces vamos a repasar. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? ¿El primero o el cuarto? El primero. ¿En qué día llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche? ¿El primero o el cuarto? El primero, muy bien. ¿De dónde vino la luz el primer día cuando Dios separó la luz de las tinieblas? Del sol. Y yo sé que ustedes están diciendo, pero pastor, la Biblia dice que Dios creó el sol el cuarto día. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Es una palabra distinta, una palabra hebrea diferente. Y vamos a hablar de eso en unos momentos. ¿Qué es lo que separa la luz de las tinieblas hoy? El sol, ¿verdad? Ahora, se le asigna al primer día un adjetivo numeral, día primero. ¿Hay alguna indicación en Génesis de que el día primero que tiene un adjetivo numeral es diferente que cualquier otro día que tuvo un adjetivo numeral? No, en absoluto. Ahora, ¿cómo podían existir la luz y las tinieblas los primeros 3 días si el sol no fue creado sino hasta el cuarto día? Y la última pregunta que vamos a formular al comenzar es, ¿cómo pudieron los primeros 3 días tener tarde y mañana si el sol no salía ni se ponía hasta el cuarto día? A mí me encanta tratar de resolver problemas aparentes en la Biblia, no problemas reales, problemas aparentes. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la noche. ¿Tiene algo que ver la noche con la posición del sol? Sí. Vamos a anotar 2 textos, Josué 8 y el versículo 29. Josué 8, 29. Y el tiempo avanza, así que tiene que tener los dedos bien diestros para conseguir los versículos. Dice allí en Josué 8, 29, y al rey de Ai, Josué lo colgó de un madero, ahora escuchen, hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, ¿cuándo es la noche? Cuando el sol se puso, dice, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo. Así que la noche es cuando el sol se pone. Noten Marcos 1, 32 y 33, un texto del Nuevo Testamento. Marcos 1, 32 y 33. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. ¿Cuándo comienza la noche? Cuando el sol se pone, muy bien. Así que dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ahora notemos cuándo es la mañana. Porque es tarde y mañana, ¿verdad? Vamos a ver cuándo es la mañana. Jueces 9:33. Anoten los textos para leerlos después. Jueces 9:33. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. ¿Cuándo es la mañana? Cuando sale el sol. ¿Cuándo es la noche? Cuando se pone el sol. ¿El primer día hubo tarde y mañana? Sí. ¿El primer día hubo día y noche? Sí. Lo dice en el primer día. Lo leímos. Ahora noten otro texto, 2 Samuel 23:4, a donde define lo que es la mañana. 2 Samuel 23:4. Dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. ¿Ve? El resplandor del sol tiene que ver con la palabra ¿qué? Mañana. Muy bien. Elena White, en perfecta armonía con la Biblia, como siempre está cuando la leemos con cuidado, escribió una cita muy significativa. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 135. Vamos a leerla con cuidado. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el 7º,
¿Cuántos días? Cuando el Señor declara ¿cuántos días? 6 días, y descansó el séptimo día. Ahora escuchen bien, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. ¿Cuántos de los días de la semana se marcaron por la salida y la puesta del sol? Todos los 6. ¿Sí o no? Sí. De nuevo leo, cuando el Señor declara que Él hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, se refiere a todos los 7, se refiere a días de 24 horas. ¿El primer día tuvo 24 horas? Sí. Sí, que ha señalado con la salida y con la puesta del sol. ¿El sol existía el primer día? Claro que sí. Y yo sé que ustedes están pensando, ¿cómo resolvemos este problema? Que el sol fue creado el cuarto día. Y la respuesta es que el sol no fue creado el cuarto día. Se lo voy a comprobar. Necesitamos tomar en cuenta 2 palabras hebreas. Uno es la palabra bara y la otra es la palabra asá. En el Antiguo Testamento el hombre nunca bara, que significa crear algo de nada. Imagínense lo que significa crear algo de la nada. Eso significa la palabra bara. En ningún caso en el Antiguo Testamento el hombre hace bara. Solamente Dios. Amén. Ahora, permítame leerles una cita de Ministerio y Curación, página 322. La sierva del Señor escribe: en la creación de la tierra nada debió Dios a la materia preexistente. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todas las cosas materiales o espirituales surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. Amén. Eso es verdad. Ningún ser humano puede hablar y ya algo llega a existir de materia que no existía. Crear de la nada, creación ex nihilo. ¿Recuerdan la palabra que, la definición que saqué del léxico sobre la palabra vacía? Dice, la palabra vacía describe el estado de la materia después que Dios la había creado, pero antes de haberla formado para ser habitada. Ya Dios había creado la materia, pero no había usado la materia para estructurar todo para que la tierra pudiera ser habitada. La palabra bara se refiere a algo que solo Dios puede hacer, es decir, crear. El hombre no puede bara, el hombre no puede crear. Pero el hombre sí puede asá, formar. Ahora, por ejemplo, Noé dice en Génesis el capítulo 6 varias veces que Noé formó el arca. Génesis 6, 14 al 16. La palabra asá. Yo pregunto, ¿Noé creó el arca? No, ¿qué hizo? Tomó lo que ya existía, la madera y todo lo demás, y le dio forma de arca. Organizó el arca, por así decirlo. Él no creó la materia, sino que tomó la madera que existía y la formó como un arca, es decir, la ensambló, si podemos usar la palabra. En Génesis 3:7 dice que Adán y Eva tomaron hojas de higuera y formaron delantales. Ellos no crearon las hojas, pero le dieron forma a las hojas, organizaron las hojas. La palabra asá significa poner en orden la materia que Dios creó de la nada. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, vamos al cuarto día. Vamos ahora al cuarto día. Dice en Génesis 1, 14 al 19, Génesis 1, 14 al 19, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Y eso no fue lo que Dios hizo el primer día. ¿No leímos que eso lo hizo Dios el primer día? Sí. ¿Separar el día de la noche? Sí. Claro que sí. Sigue diciendo: y sirven de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Acaso Dios no alumbró la tierra el primer día? Sí. Lo leímos. Y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Las lumbreras ya existían, pero Dios las ubicó a donde podían favorecer al planeta y para establecer el ciclo de día y noche el primer día. Yo les voy a proveer la evidencia a medida que nosotros estudiamos. Sigue diciendo, y fue así. E hizo, la misma palabra que se usa para Noé, que toma la materia, le da forma de arca, y las hojas de higuera que se usan para formar delantales. Es decir, significa organizar. La tierra estaba vacía, que significa la tierra después que Dios creó la materia, pero todavía no la había organizado para que el hombre pudiera habitar aquí. Sigue diciendo, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos, fíjese que puso Dios, dice que creó, dice puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y la noche. Eso lo hizo el primer día. Y para separar la luz de las tinieblas. Eso lo hizo el primer día. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿El primer día tuvo tarde y mañana? El cuarto día tuvo tarde y mañana. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Es muy sencillo, hermanos y hermanas. El primer día Dios creó el sol, la luna y las estrellas de la nada. Y el cuarto día Dios puso en orden nuestro sistema solar para beneficiar al planeta Tierra. Es decir, que Dios no creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día, sino que ubicó el sol, la luna y las estrellas para formar nuestro sistema solar, para que nuestro año tuviera 365 días, para que la luna pudiera marcar los meses y para que pudiera haber señales en el sol, la luna y las estrellas, como sucedió más adelante. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, entonces yo pregunto, ¿qué día creó Dios el sol y la luna para alumbrar la tierra? El primer día. Que el sol y la luna fueron creados para separar ¿qué? La luz de las tinieblas. ¿Qué día hizo eso? El primer día. ¿Qué día hizo Dios el día y la noche? El primer día. ¿Tuvieron los dos días, tarde y mañana? Sí. Claro que sí. Ahora, vamos a la conclusión de la semana de la creación. Yo pregunto, ¿quién hizo todo el trabajo de la semana de la creación? Jesús. ¿Quién hizo todo el trabajo? Jesús. ¿Adán y Eva trabajaron? No. Todo lo hizo Jesús. Y el sexto día terminó. Terminó su obra de creación. ¿Y luego qué hizo el séptimo día? El séptimo día cesó. No creó más, cesó. Así que Él trabajó, Jesús trabajó, terminó el sexto día, ya lo voy a leer en un momento, y luego cesó el séptimo día. Ahora yo pregunto, ¿cuánto trabajo hicieron Adán y Eva? 0. ¿Terminaron ellos su obra? No. ¿Dice en alguna parte de Génesis que ellos reposaron? No. ¿Quién reposó? Dios reposó. ¿Por qué es que Dios reposó? Porque Él fue el que trabajó. Adán y Eva no podían reposar ese primer sábado porque no habían trabajado. Yo no sé si ustedes cuando leemos la Biblia tenemos que pensar, hermanos y hermanas. Es decir, la honra y la gloria en la semana de la creación es ¿para quién? Ahora, no me entiendan mal. Adán y Eva descansaron el sábado con Dios. Ellos entraron al reposo de Dios. No el reposo de ellos porque ellos no habían trabajado. No sé si me están siguiendo. Entraron al reposo de la obra que Jesús había hecho. Descansaron en Él. Ahora vamos a hablar del sábado y la redención. Porque es el sábado y la creación. Ahora vamos a ver el sábado y la redención. ¿Qué vino Jesús a hacer a esta tierra? El Señor Jesucristo vino a terminar la obra que el Padre le encomendó. Lo mismo en la creación. Jesús vino a hacer la obra de creación que el Padre le había mandado a hacer. De la misma manera, en la redención, Jesús vino a acabar la obra que el Padre le había dado para desempeñar. Noten Juan 4 y el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del
que me envió y que acabe o termine su obra. Cuando Jesús iba en camino al Getsemaní, según Juan 17, el versículo 4, iba para sufrir y a sudar gotas de sangre. El Señor Jesucristo le elevó la oración al Padre y le dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién hizo la obra de la redención? ¿Quién hizo el trabajo en la redención? ¿Quién terminó el trabajo en la creación? Ni más ni menos que Cristo Jesús. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo: consumado es decir, terminé. ¿Qué día terminó? ¿Qué día terminó la creación? El viernes. Y después de obrar y trabajar para la salvación, ¿qué día fue que cesó de trabajar? Porque había terminado, consumado es. ¿Qué día? El sábado, séptimo. Oh, el sábado descansó en la redención también. Amén. No sé si me están entendiendo aquí. Ahora, Jesús murió más o menos a las 3 de la tarde, a la hora nona. Nosotros no hablamos de esa forma. La hora novena es las 3 de la tarde. Ahora, Jesús no fue sepultado inmediatamente a las 3 de la tarde, porque había varias cosas que se necesitaban hacer, que indudablemente tomaron cerca de 3 horas. ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, tuvieron que ir a donde Pilato, José de Arimatea, para pedir su cuerpo. Eso hubiera tomado tiempo. Tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. Tuvieron que limpiar su cuerpo. Tuvieron que envolverlo en lienzos. Tuvieron que transportarlo al lugar de la sepultura, porque no lo sepultaron allí mismo. Tuvieron que colocarlo en el sepulcro. Tuvieron que rodar la piedra. Y luego tuvieron que apresurarse para llegar a su casa antes que comenzase el sábado. Y ahora escuchen bien. Jesús reposaba en el sepulcro, pero sus seguidores reposaron con Él en sus casas, aunque no habían hecho ningún trabajo de redención. Por eso el sábado es señal de justificación por la fe. Amén. De que la gloria es para Jesús en la creación y en la redención. La gloria es de Jesús. Y cuando guardamos el sábado, debemos estar recordando la creación. Amén. No llenando el día de juntas. Ahora me metí en agua caliente. ¿Qué más debemos hacer el sábado? Debemos recordar las obras de la red. Cristo hizo todo el trabajo. Dice: consumado es, el 6º día. Dice: he acabado tu obra. Vine para terminar tu obra. Y la terminó el 6º día. Y cuando el sábado comenzó, Jesús estaba reposando en el sepulcro. ¿Y qué estaban haciendo sus seguidores? Reposando, aunque no habían trabajado para salvarse. ¿Cómo fue el reposo de las mujeres y de los seguidores de Jesús ese día? Miserable. No durmieron. ¿Por qué no durmieron? Porque su maestro estaba muerto. Estaban tristes, agobiados, intranquilos. A lo mejor ni siquiera durmieron esa noche. ¿Tendría que haber sido así? No. Jesús les había dicho que que lo iban a maltratar, iba a morir, iba a resucitar el 3er día. ¿Jesús le había dicho eso muchas veces? Claro que sí. ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran entendido que Jesús estaba reposando de su obra terminada de redención? ¿Cómo hubiera sido el sábado para ellos? Hubieran estado diciendo el día: el maestro reposa porque acabó su obra de redención. Y mañana resucita. Amén. ¿Cómo hubiera sido ese sábado? Como Dios quería. Un día de gozo y felicidad, diciendo: el maestro lo hizo todo por nosotros y ahora está reposando. Reposemos nosotros también con Él, aunque no hicimos ningún trabajo para salvarnos. Amén. Tremendo. Dice en Lucas 23, 54 al 56, era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas
prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora escuchen bien. La mayoría de los cristianos dice que Cristo resucitó el domingo porque quería enseñarle a la iglesia que el domingo de resurrección era el nuevo día de reposo. Pero ahora escuchen bien. ¿Saben en realidad por qué Jesús resucitó el primer día de la semana? Porque tenía que reposar en el sepulcro el séptimo. Amén. Si tenía que reposar el séptimo de su obra de redención, tenía entonces que resucitar después del día séptimo. Amén. El día importante es el día que reposó, no el día que resucitó. Aunque la resurrección fue muy importante. ¿Me están entendiendo el punto? Sí, amén. Tenía que reposar de su trabajo de redención el sábado. Pues entonces tendría que resucitar el domingo. Pero eso no hace que el domingo sea el día de reposo. El sábado todavía es, reposamos en la obra terminada de Él, la obra de salvación que ganó Él. Amén. Y por eso encontramos en Hechos 2, 25 al 27, donde dice, ¿por qué David dice de Él? David escribió en cuanto a la sepultura de Jesús. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Qué dijo Jesús proféticamente 1000 años antes? Dijo, mi carne va a ¿qué? Va a descansar. Porque no dejarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Y ojalá tuviera tiempo de hablar del maná. Pero no hay tiempo. Tal vez si me dan un par de minutos extra al final, después que salgamos de la producción, les voy a decir algo. Ahora vamos a hablar de la descreación de la tierra. La descreación de la tierra. Las 7 postreras plagas y la segunda venida van a descrear el planeta. Y lo van a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Noten Isaías 24 y el versículo 1 y el versículo 3. Isaías 24, 1 y 3 dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Nuevamente el planeta volverá a las tinieblas, como era antes de la semana de la creación. Nuevamente el firmamento estará envenenado por el fuego y el azufre y por todos los muertos que están en la superficie de la tierra. Según Apocalipsis 16, 8 y 9, toda la vegetación va a ser destruida, se va a secar. El cuarto día vamos a ver, el sol, la luna y las estrellas serán movidos de sus lugares. Serán desquiciados, irán a donde estaban antes que Dios las pusiera en orden en nuestro sistema solar. Se los voy a comprobar. El quinto día, Apocalipsis 16, 3 dice que toda la vida marina muere. Y Jeremías dice que todas las aves ya no había, en Jeremías 4, 25. Los seres humanos todos van a morir, se acabó la vida. El planeta está nuevamente desordenado, vacío, sin luz y sin vida, como al comienzo. Y durante el milenio no habrá sábado, porque el sábado depende del sol, y el sol no estará allí. Por eso, durante el milenio, la tierra estará en tinieblas. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso la Biblia? Vayan conmigo a Jeremías 4, y vamos a leer el versículo 19, y luego vamos a saltar al 23 al 28. Dice Jeremías, fíjese, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, es decir, su corazón está latiendo duro. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Qué evento es este? Si está sonando la trompeta, la segunda venida de Cristo. Versículo 23, miré a la tierra, he aquí estaba desordenada y vacía. El único otro lugar donde se encuentra esa expresión es en Génesis 1 y el versículo 2. Dice, miré la tierra, he aquí que estaba desordenada y vacía. A los cielos no había en ellos, ¿qué?
luz. Mira los montes, he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Es la creación en reversa. El planeta regresa a la condición en la cual estaba antes de la creación. Sigue diciendo aquí, versículo 26, miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Ahora vamos a Génesis 1 y el versículo 16. Génesis 1 y el versículo 16. ¿Cuáles son las potestades que gobiernan en los cielos? El sol, la luna y las estrellas son las potencias que gobiernan en el cielo. Note lo que dice Génesis 1 y el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera, noten que hizo. No creó, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease, que significa gobernar, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora les voy a leer una cita de la hermana White, muy significativa sobre lo que va a pasar con el sol, la luna y las estrellas cuando Jesús regrese en poder y gloria, cuando deje oír su voz, cuando libre a su pueblo. El sol, la luna y las estrellas van a ser movidos de sus lugares. Fíjense lo que escribió. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, es decir, los poderes civiles. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se moverán de sus lugares. No dejarán de existir, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Van a ir a donde estaban antes. Y por ese planeta va a estar en tinieblas. Yo pregunto, ¿va a tener Dios que volverlas a ubicar? Amén. ¿Les parece? Sí. ¿Que va a tener que reubicarlas? Lógicamente que sí. Amén. Porque va a ser una nueva creación. Amén. Ahora hablemos de la recreación de los cielos y la tierra. La recreación. Dios va a hacer lo que hizo al principio. Poner el planeta en orden, llenarlo, iluminarlo y poner vida en el planeta. ¿En cuántos días creen ustedes que el Señor Jesucristo va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? 6. ¿Sabe que por mucho tiempo yo pensaba que eso iba a ser instantáneo? Que sea todo como al principio. Ya todo. Pero luego me puse a pensar, que no. Jesús va a recrear este planeta en 6 días como lo hizo al principio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? La razón es muy sencilla. Porque vamos a leer en un momento que la Biblia dice que vamos a guardar el sábado en conmemoración de la nueva creación. Amén. Y usted no puede tener un séptimo día sin los primeros 6. ¿Están conmigo o no están conmigo? Para ver un séptimo, si vamos a guardar el séptimo, tiene que haber los primeros 6. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que va a hacer toda la obra de la creación? ¿Cuánto vamos a hacer nosotros? Nada. ¿Y qué vamos a hacer el sábado? Vamos a reposar de nuestro trabajo. No. ¿Qué vamos a hacer? Jesús va a reposar de su trabajo y nosotros vamos a entrar en su reposo. El sábado es señal del Creador, del Redentor y del Restaurador. Amén. Cada sábado que guardamos debemos recordar eso. Y el diablo ha atravesado el domingo, que no tiene ningún significado creativo ni redentivo, ni tampoco en cuanto a la restauración final. ¿Saben ustedes que cuando el Señor Jesucristo termine
de crear cielos nuevos y tierras nuevas, ¿saben lo que va a decir? Consumado es. Ajá, hecho está. En Génesis dice, terminó su obra el sexto día. Ya vimos que en la cruz dijo, consumado es, terminé la obra. Y cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, va a decir, terminó. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21, 3 al 6. Apocalipsis 21 y el versículo 3 al versículo 6. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará. Fíjense que los verbos están en futuro. Todavía no ha ocurrido cuando está diciendo esto. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora escuchen bien, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está. Cielos nuevos y tierra nueva, dice, hecho está. Y luego, ¿qué vamos a hacer el séptimo día? Vamos a leer Isaías 66, nuestro último texto. Isaías 66, 22 y 23. Lo conocemos muy bien. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes para comer del árbol de la vida. Porque produce su fruto cada mes. Y de mes en mes, y de domingo en domingo. Ok, muy bien. Que a veces me falla la vista. Y de sábado en sábado. Yo pregunto, ¿va a ser repetitivo todas las semanas? Sí, todas las semanas. Todos los séptimos. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos los judíos. No. Dice en el original, vendrá toda carne. Todos los seres humanos, toda carne, a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora la hermana Juan entendió esto. Voy a leer rápidamente esto. En una cita ella dijo, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado, después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, cuando concluyó la creación, todos se alegraron. Ahora la hermana Juan va a hablar de la redención. Ahora Jesús descansaba de su obra de redención. Aunque había pesar entre quienes le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro. Ahora va a hablar del futuro. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. Que la hermana entendió que el sábado es el pasado, el presente y el futuro. Y aquí viene el último punto, porque el tiempo se fue. Va a ser muy diferente al final que al principio, en un sentido. Y es que en el principio, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Hasta cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán. ¿Cómo podían estar seguros de que Jesús era el creador? Por la fe. Por la fe, Él se lo dijo y lo creía. Pero cuando el Señor Jesucristo restaure todas las cosas, su pueblo estará vivo, será testigos oculares. Amén. Imagínense estar, sea la luz, sea el firmamento, wow, sea la tierra con árboles, con vegetación, que ocupen sus lugares sol, luna y estrellas, que haya los cielos aves y en las aguas peces, se llene la tierra de animales. Y luego después que lo hace, Jesús dice, ¿cómo les parece?
¿Qué les parece si reposamos el sábado recordando cuán grandioso es mi amor?